Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por entrar a este podcast llamado Su Palabra en el Corazón, un podcast de consejería bíblica, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como consejeros queremos que nuestros consejos estén llenos, saturados de la palabra de Dios. Soy Eduardo Tapia, consejero bíblico. Gracias por acompañarme a ver estos temas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. El día de hoy está conmigo el diácono de Gracia Abundante y consejero Aldo Pérez. Bienvenido, Aldo. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Bien, estamos muy felices de que puedas estar acompañándonos el día de hoy. Y es muy importante el tema que vamos a ver este día, el tema de cómo aconsejar a matrimonios jóvenes o matrimonios que están iniciando. Esto es muy común porque es una nueva vida, hay muchos cambios en la vida de los cónyuges. Entonces, creo que siempre es bueno poder abordar este tipo de temas y qué tipo de consejo nosotros podemos darle a una persona que está iniciando su matrimonio. ¿Qué es lo que tú podrías comentarnos con relación a esto, Aldo? Bueno, gracias, Lalo. Primero agradecerte por invitarme y también, para las personas que estén escuchando, yo recientemente me casé, tengo apenas para este momento que se está grabando el programa 2 meses de estar casado, entonces ha sido toda una bendición el poder pasar por esta nueva etapa que es el matrimonio, en la cual como creyente, mi esposa también es creyente, buscamos glorificar a Dios. Sin embargo, ha sido un reto porque vivimos en un mundo caído y más que nunca ahora me doy cuenta de mi naturaleza caída, mi tendencia a ponerme a mí en el centro de todo lo que hacemos, incluyendo nuestro matrimonio, pues eso ha generado diferentes dificultades. Sin embargo, en la palabra tenemos precisamente lo que necesitamos para glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo el matrimonio. Entonces, contento con Dios por ello. Sí, damos gracias a Dios por esto, Aldo. Efectivamente, yo tengo, para este momento, estoy a punto de cumplir 5 o 6 años de matrimonio, ya hasta se me está olvidando, pero son casi 6 años de matrimonio y yo enfrenté, al igual que tú, diferentes situaciones complicadas. Particularmente fue un matrimonio de la pandemia, entonces mi contexto creo que fue diferente en muchos sentidos al contexto en el cual tú iniciaste, porque prácticamente yo cuando nos casamos, Brenda y yo, fue prácticamente encerrarnos y no teníamos para dónde ir y en cierto sentido eso nos ayudó justamente a que hubiera esa unidad, que teníamos que adaptarnos a vivir juntos porque realmente estábamos en un lugar nuevo, no conocíamos a nadie y no podíamos recurrir a nadie más, ¿no? Más que obviamente a la iglesia, pero era vía remota, ¿no? A través de mensajes, a través de videollamadas. Sin embargo, tú estás enfrentando una situación diferente, donde la mayoría de los matrimonios han enfrentado este tipo de situación, donde aún pueden recorrer a sus papás, aún pueden ir a otros lugares cuando están enojados, podrían salir, no sé. Hay muchísimos contextos en los cuales podemos encontrar a diferentes matrimonios. Sin embargo, dentro de tu contexto, Aldo, ¿qué es lo que tú podrías aconsejarnos? ¿Qué problemas o dificultades has encontrado generalmente, como tanto tú como yo hemos encontrado, pero ¿qué tipo de problemas has encontrado y de qué manera tú crees que podríamos aconsejar a una persona que está iniciando un matrimonio? Gracias, Lalo. Sí, y algo importante que estabas platicando ahorita respecto a tu matrimonio y que me gustaría también comentarlo en este programa es que no tenemos cosas tan específicas en la Biblia que apliquen para todos los matrimonios. Como tú lo comentabas, en tu contexto tu matrimonio fue en la pandemia y es algo muy diferente a lo que está viviendo mi matrimonio y a lo que cada matrimonio vive. Sin embargo, sí hay cosas que tenemos en la escritura que aplican para todos nosotros y creo que es el reto dentro del matrimonio el poder aprender a cómo glorificar a Dios en medio de esa circunstancia que yo estoy atravesando en mi matrimonio. Hablando específicamente a personas que recién se acaban de casar, la pregunta es cómo podemos darle la gloria a Dios en medio de esto. Algo que yo he aprendido durante este tiempo y es una frase que me gusta mucho y me gustaría compartirla con ustedes, es que está bien que las cosas no sucedan como quiero porque solo Dios es rey. Está bien que las cosas no sucedan como quiero porque solo Dios es rey. Mi base de esto es Filipenses 2 y esto me ha funcionado mucho el tenerlo en mi mente porque de pronto cuando entramos a un matrimonio son muchos cambios, ¿no? Cambio de como vivíamos en la soltería, por ejemplo, en mi caso, yo estaba acostumbrado a administrar el dinero que yo recibía
pues como yo creía de la manera más sabia, mis alimentos, lo que yo consumía, igualmente yo compraba lo que más me gustaba a mí, el tiempo, o sea, todo se centraba en mí, y de hecho eso lo podremos hablar en otro podcast, de que a veces creo que vivimos una soltería muy centrada en nosotros, pero cuando entramos al matrimonio, pues viene un gran cambio, porque ahora forzosamente o de alguna manera, por el contexto en el que estamos, no es posible que siempre se hagan las cosas que nosotros queremos. Entonces está bien que a veces las cosas no sucedan como yo quiero. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar de cuestiones prácticas. No sé, vamos a hacer como matrimonio nuestra primer despensa, y ahí pueden empezar a haber diferencias, ¿no? Que yo quiero comprar ciertos productos, mi esposa quiere comprar otros productos, y puede haber conflictos allí. Sin embargo, nuevamente, está bien que las cosas no sucedan como yo quiero, porque solamente Dios es rey. Es aprender a poner los intereses de los demás por encima de nuestros propios intereses, por amor a los demás. Entonces, en este caso práctico de comprando la despensa, hay cosas que yo puedo ceder por amor a las otras personas, y aunque yo anhelaría comprar cierto producto, si es bueno, si es algo que no es dañino, si es algo que puedo ceder por amor a los demás, está bien hacerlo, porque me recuerda que no siempre se va a hacer mi voluntad. Entonces creo que ese es un principio por el cual podemos comenzar. Solamente Dios es rey, y algo que podemos aprender en nuestro matrimonio, y que debemos aprenderlo a lo largo del tiempo, es que nosotros no somos los reyes, nosotros no estamos construyendo nuestro propio reino dentro de nuestro matrimonio, sino solamente Dios es rey, y el hecho de que estemos en un matrimonio es un gran privilegio para poder representar el evangelio, donde amamos sacrificialmente a las otras personas. Exactamente, Aldo, me encanta tu respuesta y lo que nos estás comentando, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos el propósito que tiene el matrimonio, es, uno de los propósitos que nosotros encontramos es reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Y cuando nosotros entramos por primera vez en una relación matrimonial, nosotros realmente entendemos el hecho de negarnos a nosotros mismos. Ya no es nada más como algo en la iglesia, algo en el trabajo, sino que ya es en tu vida diaria, en cada momento del día, donde tú tienes que estar practicando eso, de negarte a ti mismo. Y es un medio que Dios ocupa para seguir trabajando en nuestro carácter, para seguir conformándonos a la imagen de Cristo, y eso es algo muy bueno para nosotros. Es el mayor bien que Dios tiene para nosotros. Me encanta pensar en esto también, y también recordar el hecho de que Dios permite que nosotros enfrentemos dificultades, y estas dificultades tienen el propósito también de que nosotros podamos seguir trabajando en nuestro carácter, que nosotros podamos negarnos, amar a otras personas incondicionalmente, lo que implica el hecho de que también nosotros tenemos que negar a nuestros deseos, nuestros placeres, en el sentido de que tenemos que poner en primer lugar a la otra persona. Es algo que me encanta, y algo que obviamente yo batallo, como seguramente todos los matrimonios estamos batallando, pero en Cristo tenemos la oportunidad y la posibilidad de poder hacerlo. Entonces es algo por lo cual debemos de agradecer a Dios. Y cuando nosotros enfrentamos situaciones como esta, por ejemplo, decías de la despensa, Aldo, tenemos dos opciones. La primera es guiarnos por nuestro propio entendimiento y decir, no, es mi despensa, es mi dinero, es lo que yo quiero, y yo voy a comprar lo que a mí se me antoje. Lo que hace que nos pongamos en el centro de cada una de nuestras decisiones, que nosotros seamos el centro de todo, y que querramos gobernar, y que querramos reinar, y que queramos hacer nuestra voluntad. O la otra opción es atender la voz de la sabiduría, donde Dios nos habla y nos llama a ponernos a nosotros a un lado y poner a Dios en el centro. Lo que va a implicar que aun cuando no se compren los productos que yo quiero, yo voy a estar alegre, voy a estar contento, voy a estar gozoso, voy a estar agradecido, porque Dios me ha provisto de una esposa, y que aun cuando tengo que negarme a mis propios deseos, estoy glorificando a Dios con eso al buscar el bien de mi esposa. Entonces, no sé, Aldo, ¿quieres comentar algo más con relación a esto? ¿Algún otro comentario, algún otro consejo que tú quisieras dar? Claro, y justo algo que mencionas que es fundamental es la parte de nuestro corazón.
¿a quién estamos adorando? ¿Nos estamos adorando a nosotros mismos? ¿Estamos adorando a nuestra esposa, a nuestro cónyuge? ¿O estamos adorando a Dios? Y creo que eso es fundamental porque, claro, algo que he podido notar en estos primeros meses, en estas primeras semanas de matrimonio, es que cuando mi relación no está bien con Dios, cuando no estoy gozando de disfrutar de una plena comunión con Dios a través de las disciplinas espirituales, de orar, de leer la Biblia, cuando no estoy confesando mis pecados a Dios, soy más susceptible a ser dominado por el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te voy a dar otro ejemplo. En una ocasión tenía yo un día libre. Ese día libre no era para mi esposa, pero como era mi día de descanso, yo quería estar en la casa. Mi concepto ideal de soltero cuando yo lo tenía era: mi día de descanso es pasármelo en mi casa, viendo películas, jugando videojuegos, era descansar de cierta manera. Pero en el contexto matrimonial, pues teníamos algunos pendientes que hacer. Entonces mi deseo, mi anhelo era: yo quiero estar descansando en casa, pero por alguna razón no se pudo. Mi esposa me pidió que la apoyara con algunas actividades y de pronto en mi corazón ya había como un enojo de decir: pero ¿por qué voy a hacer esto si lo que yo merezco en este momento es, me merezco un descanso, merezco estar relajándome y no haciendo otras actividades? Y bueno, es mucho más larga la historia que podría contarles. El punto aquí es que si yo no estoy bien en mis disciplinas espirituales y de pronto sucede algo en el contexto matrimonial, en nuestro nuevo matrimonio, que puede provocar en mí un enojo o algún desacuerdo o algo que no es conforme a lo que yo quiero, muy probablemente voy a reaccionar de forma pecaminosa. Por ejemplo, guardando enojo en mi corazón o queja, gritería, empezar a decir: oye, pero es mi día de descanso, no piensas en mí, qué desconsiderada, y muchas otras cosas, porque me estoy poniendo a mí en el centro. Sin embargo, si verdaderamente estoy creciendo en mi comunión con Dios, en adorar a Dios, al contrario, voy a ver como un privilegio el poder ceder por amor, aunque yo quisiera que las cosas fueran diferentes. Por eso decía la frase: está bien que las cosas no sucedan como quiero, porque solo Dios es rey. Está bien, o sea, podemos nosotros ceder por amor aún en esas cosas que nosotros quisiéramos distintas, porque estamos amando primeramente a Dios. Y saber el que yo tenga conciencia de que al amar a mi esposa de esta manera es una muestra también en cómo yo estoy amando a Dios, pues me da gozo y me es mucho, no sé si más fácil, pero sí somos guiados por el Espíritu de Dios para darle la gloria en esos aspectos. Entonces, creo que algo fundamental es nuestra relación con Dios. Debe crecer cada día, y el hecho de que estemos en el matrimonio no nos gradúa de alguna manera en nuestras disciplinas espirituales, de que ya puedo ahora descuidar esta área. No, al contrario, yo diría: tengo que ser más intencional, y más si tú eres que escuchas el esposo de la casa, tenemos esa responsabilidad de pastorear en amor a nuestras esposas. Entonces tenemos mucha más responsabilidad. Sí, Aldo, tienes razón, y justamente lo que nosotros tenemos que tener presente en el matrimonio es que es un llamado a vivir una vida de autonegación. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros constantemente, nuestra forma de ver, nuestra forma de vivir es en un sentido de consumismo. Es decir, que nosotros buscamos a donde quiera que vamos, lo que estamos haciendo, qué es lo que nosotros podemos obtener acerca de algo, qué es lo que nos pueden ofrecer. Esa es la forma en la cual nosotros vivimos, en una manera, es nuestra naturaleza caída. Sin embargo, lo que Dios nos está llamando a hacer en el matrimonio no es qué es lo que tú puedes obtener o qué es lo que yo puedo obtener de la otra persona, sino más bien qué es lo que yo puedo ofrecerle a la otra persona. Y cuando nosotros tenemos esta mentalidad, cuando nuestra mente, nuestro corazón está siendo transformado por la palabra de Dios, y entendemos y recordamos que nuestro llamado como esposos es a amar a nuestra esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo sacrificialmente, entonces es cuando nosotros podemos entender y recordar y recurrir a esta realidad de que nosotros tenemos que ver la forma en la cual nosotros podemos reflejar ese amor sacrificial. Cuando nosotros vivimos exigiendo, reclamando, creyendo que merecemos algo, es cuando nos dejamos guiar por lo que hay en nuestro corazón, el cual es consumista. Pero cuando nosotros ponemos a Dios en el centro, podemos realmente vivir negándonos a nuestros deseos, a nuestros derechos incluso, y vivir para amar a la otra persona, lo que implica negarte a ti mismo y
poner por encima de ti los intereses de los demás. Entonces estamos hablando de una vida constante de autonegación. Ahora, esto no quiere decir que yo voy a vivir frustrado, que yo voy a vivir enojado o que nunca voy a hacer lo que yo quiero, sino que se trata de que tenemos que reflejar el carácter de Cristo, y eso es lo que nos va a llenar. No tanto el que tener lo que siempre deseamos, porque la realidad en la que vivimos, aun cuando nosotros tenemos lo que tanto deseamos, entre comillas, siempre vamos a sentir la necesidad de más. Nunca vamos a sentirnos plenos. Pero cuando amamos de la misma manera en la que Cristo nos ha amado, esto nos trae plenitud, nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae paz. ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos diseñados para eso, para vivir para la gloria de Dios. Y cuando amamos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, estamos glorificando a Dios, porque el fruto del Espíritu está presente en nuestra vida. Aldo, ¿quieres agregar algo más con relación a esto? Porque también me gustaría, Aldo, que nos pudieras comentar qué pasos prácticos podemos dar para poder reflejar el carácter de Cristo en nuestro matrimonio. Ok, claro. Igual comentando un poco más de lo que estabas mencionando, creo que es importante enfatizar la parte de nuestra plenitud en Dios y de estar satisfechos en Él. Una vez que nosotros entendemos que en Cristo tengo todo lo que necesito, tengo el amor que necesita mi alma, tengo el consuelo, la paz, todo lo que necesita mi ser lo tengo en Cristo, yo ya no me veo en la necesidad de pedírselo a mi esposa, o en este caso tú no te ves en la necesidad de pedírselo a tu esposo. Cuando tu esposo o tu esposa falla en alguna de estas áreas de reflejar la paciencia, la bondad, la misericordia, la gracia de Dios hacia ti, no se lo vas a exigir porque sabes que tú ya lo tienes de parte de Dios. Entonces es más fácil o es posible darle la gloria a Dios cuando nosotros entendemos que estamos satisfechos y plenos en Dios. Entonces eso es algo que igual quería añadir. Y respecto a la pregunta de cuestiones prácticas de cómo podemos glorificar a Dios en el matrimonio, de qué pasos podemos tener, bueno, yo creo que nuevamente, como lo decía en un inicio, hay cosas que pueden lucir de manera distinta para cada matrimonio. Por ejemplo, si yo sé que a mi esposa le gusta mucho, este es un pequeño ejemplo, le gusta mucho recibir flores, pues yo le voy a dar flores como una manera de mostrar mi amor o simplemente para hacerla sentir feliz. Pero si a mi esposa no le gustan las flores, pues no le voy a regalar. Y de esa misma manera hay cosas en el matrimonio que quizás ahorita podríamos platicar y que no apliquen a todos. Sin embargo, el principio es este, que nosotros, como dice 1 Corintios 10:31, ya sea que comamos o bebamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Que funcionemos con el diseño que Dios creó para el matrimonio. Dios no creó el matrimonio para que cada uno de nosotros busque nuestros propios intereses. Dios no creó el matrimonio para que simplemente tengamos un placer momentáneo. Dios tampoco creó el matrimonio para que juntos construyamos nuestro propio reino, sino que Dios lo hizo como un pacto delante de Él que refleja esa unión, esa relación que hay entre Cristo y la iglesia. Es una parábola, es una representación del evangelio. Entonces, cuando tengo eso en mi mente, ahora sí ya puedo ir a los aspectos prácticos de cómo glorificar a Dios en el matrimonio. Entonces, no sé si te gustaría que platiquemos de algunos escenarios que podría haber en un matrimonio que va comenzando y cómo es que podemos glorificar a Dios en medio de ello. Sí, Aldo, por favor, me encantaría escucharte algún escenario que tú podrías ponernos de ejemplo y qué es lo que tú recomendarías en ese tipo de situaciones. Ok, como principalmente este podcast está dirigido a personas que ya son creyentes, me gustaría ponernos en un contexto donde ambos somos creyentes y tenemos algún conflicto o alguna situación. Vamos a ponernos en una suposición, que por alguna razón hay una diferencia entre el esposo y la esposa y el esposo está muy enojado con su esposa por algo que no estuvo de acuerdo con ella. ¿Cómo podemos glorificar a Dios ahí en medio de ese enojo? ¿Qué sería lo más adecuado hacer en ese preciso momento? Podríamos pensar, y repito, cada matrimonio es diferente, que lo más conveniente en ese momento es, ¿sabes qué? Vamos a orar y ser muy intencionales en estudiar la Biblia, vamos a tener iglesia en casa en este momento y vamos a confesar nuestros pecados y darle la gloria a Dios con esto. Bueno, es lo ideal, de hecho es lo que tendríamos que hacer. Sin embargo, probablemente lo has vivido tú si estás en un matrimonio, que no pasa así. Cuando estás muy enojado, cuando los dos están muy enojados, generalmente no tenemos un deseo de leer la Biblia, no tenemos un deseo de acercarnos a Dios y confesar nuestros pecados. Al contrario, estamos tan dominados por nuestro pecado
que lo que menos queremos es tener a Dios presente. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese momento? Bueno, si tú estás escuchando este podcast, lo que te animo es que seas como Cristo, que reflejes el amor de Cristo. Por ejemplo, si tu esposo se enoja mucho, es algo que o está de manera irritable, tal vez lo mejor no será decirle, ¿sabes qué? Vamos a leer nuestra Biblia y vamos a hacer un estudio del enojo porque tú estás muy enojado, porque tal vez lo encienda más en ira. Pero sí puedes tú quizás darle un momento, estar orando por él y seguir mostrando el amor, seguir tú con tu gozo en el Señor, que esa circunstancia o esa dificultad que pasó con tu esposo no te lleve a ti a la frustración o que te vea a ti como desesperada o sin ánimo, sino al contrario, que puedas tú mantener tu gozo en el Señor y ver el momento más apropiado para poder platicarlo, que sigas mostrando ese amor hacia tu esposo. Si a tu esposo, no sé, le gusta que le hagas de comer, que tu enojo no te lleve a ya no hacerle de comer, por ejemplo, en ese momento, sino que tú sigas actuando como si, no ignorando la realidad, pero más bien a pesar de esa realidad que está presente, glorificando a Dios y sirviendo a tu esposo. Y no sé si a tu esposa le decía el ejemplo de las flores, los detalles, los besos, quizás le gusta que tú se los puedas seguir dando y tal vez de momento puede que te rechace, pero que tú sigas glorificando a Dios en ello y busques el momento apropiado donde sí van a tener que confesar los pecados, donde sí van a tener que hacer rendición de cuentas, donde van a tener que tal vez estudiar la Biblia, pero que no sea porque tú con tu estudio bíblico o con tu devocional o con tu oración quieres cambiar el corazón de tu esposo o de tu esposa y por eso estás acercándola a Dios, porque creo que sería la motivación más horrible para acercarnos a Dios, porque nosotros leemos la Biblia para poder conocer a Dios, disfrutar de Él, admirarnos de Él, y definitivamente en un momento de enojo no nos estamos acercando para eso. Estamos usando la Biblia para tratar de convertir a nuestro esposo o a nuestra esposa y lo repito, no está mal que lo hagamos, va a haber un momento apropiado, pero el punto aquí es que amemos a nuestra esposa o a nuestro esposo en medio de ese escenario, por ejemplo. Sí, Aldo, y creo que es muy importante, ¿no? Porque a veces si nosotros iniciamos y hay un conflicto y directamente, vamos a orar, tal vez la persona lo puede tomar como un tipo de provocación o de burla. Entonces sí es importante saber encontrar momentos indicados para poder hacerlo. Y también yo podría agregar algunas cosas, y es que, por ejemplo, cuando hay un conflicto o alguna discusión, siempre se requiere a dos personas. Es el cónyuge y, bueno, el esposo y la esposa, ¿no? Entonces, generalmente lo que nosotros debemos de hacer es reconocer también nuestro propio error, reconocer nuestro pecado. Porque justamente en una situación donde hay un conflicto entre dos personas, ambas personas tienen algo que ver, no solamente es una. Tal vez pueda haber una confusión, pero justamente incluso dentro de la confusión o que te malinterpretaron alguna palabra, alguna actitud, también tiene que ver contigo, en el sentido de que tú no estás teniendo una correcta comunicación con tu cónyuge, de tal manera que esta persona te está malinterpretando. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Tal vez tu intención no era lastimar, tu intención no es ofender, tu intención no es ser grosero, pero una falta de comunicación de parte de ti o una falta de una correcta comunicación de parte tuya está haciendo que la otra persona malinterprete. Entonces, ¿qué es lo que yo haría en una situación, por ejemplo, la situación que nos comentas, Aldo? Es justamente también pedir perdón. ¿Por qué razón? Porque hay una mala comunicación de parte de tuya, de tal manera que te están malinterpretando. Eso por una parte. Por otra parte, también reconocer tus propios errores, porque tal vez la persona está señalándote algo que realmente tú estás cometiendo, pero tú en tu enojo o por orgullo no quieres reconocerlo. Entonces, no, baja tus humos, detente, medita realmente si tú estás haciendo algo que está incorrecto, y también tú pon de tu parte para arreglar las cosas. Eso por otra parte, ¿no? Y también, pues, justamente, una pregunta que yo me hago constantemente cuando hay una situación así, yo me pregunto, ¿qué estoy adorando? Porque generalmente cuando yo estoy enojado, cuando hay un conflicto, lo que estoy adorando es tal vez mi comodidad, mis derechos, mis deseos, mis anhelos. ¿Y qué es lo que está pasando? Estoy centrando mi adoración, ya no está centrada en Dios, sino que está centrada en lo que yo deseo, en mí mismo. Entonces, esto me va a traer muchos problemas. A diferencia que cuando mi centro de adoración es Dios,
todo lo demás va a estar bien. Una vez que mi relación con Dios está bien, mis relaciones horizontales van a estar bien. Mientras mi relación con Dios no esté bien, todo lo demás es de esperarse que no va a estar bien también. Entonces es algo muy importante que yo también quería resaltar, Aldo, agregando a tus comentarios que me han encantado. No sé si quisieras agregar algo más. De mi parte, creo que sería lo que yo quería comentar con relación a este tema. Yo sé que hay muchos contextos, hay muchas circunstancias, hay diferentes escenarios. Sin embargo, ahí es donde nosotros recomendamos la consejería bíblica, porque la consejería bíblica nos ayuda a identificar todos esos factores que están afectando mi relación y cómo yo puedo empezar a enfrentar esa situación en particular. Son temas que se llevan a lo largo de 3 meses, o sea, no es algo que podamos ver en 20 minutos como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero no sé si quisieras agregar algo más, Aldo. Sí, claro, algo importante es la parte de prevención. Creo que muchas veces nosotros queremos solucionar conflictos dentro del matrimonio, ya que está el conflicto, precisamente, ya que está el caos, ya que está el enojo, ya que quizás están dejando de hablar, tratamos de resolverlo, pero muchas veces no pensamos en la prevención de estos conflictos. Y una manera de hacerlo, pues, es ir, primeramente, les animaría a que vayan identificando cuáles son las luchas que tienen, y como Jesús nos enseñó, quizás yo podría señalar, yo sé cuáles son todas las luchas que tiene mi esposa y puedo nombrar hasta 20 que batalla con el pecado, pero no puedo nombrar ni 5 mías, ¿no? Entonces, primeramente identificar de manera individual cuáles son mis luchas, con qué estoy batallando, y probablemente son luchas que no comenzaron ahorita en el matrimonio, sino que vienen desde atrás, desde la soltería, y que ahorita el matrimonio lo único que está haciendo es sacarlas a la luz, porque estoy adorando a tantas cosas. Entonces es identificar cuáles son esos pecados con los que yo batallo. Número 2, una vez que ya los identifiqué, empezar a luchar contra ellos en oración, pidiéndole a Dios que quite eso de nosotros, que es algo horrible, que aborrecemos el pecado, y reconocer una bancarrota espiritual de que yo no puedo con mis propias fuerzas ser más paciente con mi esposa. Al contrario, yo deseo que las cosas se hagan conforme a mi voluntad. Yo lo que quiero es que las personas me obedezcan. Identificar todos esos ídolos de nuestro corazón y ahora sí empezar a trabajar con ellos. Y esto va a ayudar mucho a que cuando se dé un conflicto no queramos resolverlo en ese momento y empezar a aplicar la Biblia, y que no está mal. O sea, lo repito, a lo mejor tú lo haces en tu matrimonio, en ese preciso momento oran y se resuelve el conflicto, está bien, pero de cierta manera no se ha resuelto el conflicto, solamente se calmó la situación, pero nada más se necesita otra circunstancia difícil en la que haya una diferencia y va a salir nuevamente el pecado que mora dentro de nosotros. Entonces es aprender a mortificar el pecado, aprender a ver cuáles son esas luchas con las que estamos batallando y llevarlas a Dios en oración, obviamente con mucho amor, con mucha paciencia, reconociendo que nosotros somos los más pecadores. Y a veces podemos ver a nuestro esposo o esposa como el más pecador. No, nosotros somos los más pecadores y necesitamos de la misma gracia de Dios. Y me gustaría, para finalizar, dar alguna palabra de esperanza o aliento, diciéndoles que sí es posible glorificar a Dios en medio del matrimonio. A veces podemos pensar, y más cuando va comenzando el matrimonio, no sé cómo sea en tu caso de tu matrimonio, pero en mi caso, cuando yo soy una persona que soy muy catastrófica, de que veo que todo está mal y de pronto ver conflictos en mi matrimonio me asusta, y más digo, si somos creyentes y estoy leyendo la Biblia, disciplinas espirituales, ¿qué está pasando? Y la realidad es que vivimos en un mundo caído y aquí no vamos a tener ese matrimonio perfecto que vamos a tener con Cristo, es decir, Cristo y su iglesia, el matrimonio perfecto en la eternidad. Pero sí es posible glorificar a Dios en medio de estas circunstancias. Entonces, ánimo, paciencia. Si necesitas consejería bíblica, solicita consejería bíblica, ora a Dios todos los días y prevén, más que corregir en ese momento, prevén sobre tus propios pecados, cuáles son tus luchas, llévalas a Dios en oración, y de esa manera podrás ir aprendiendo a glorificar a Dios, y es un proceso de santificación que va creciendo cada día. Sí, muchísimas gracias, Aldo. Y esa es una realidad. Vivimos en un mundo corrompido y nuestra esperanza no está en que vamos a encontrar la perfección en un mundo corrompido, sino que justamente nuestros corazones, nuestra mente, nuestros matrimonios van creciendo progresivamente en santidad, acercándonos más a Dios, y esta obra se perfeccionará en algún momento. Cuando Cristo venga, entonces seremos perfectos, pero el punto está ahí, no es de que ya no va a haber conflicto, sino más bien está en que el pecado será exterminado, que es el punto verdadero de los conflictos que hay entre el ser humano y entre diferentes personas, ¿no? Muchas gracias, Aldo, por compartirnos esto. Yo quisiera cerrar comentando y dando algunos puntos específicos de
ama incondicionalmente a tu esposa, a tu esposo, agradece a Dios porque tienes un esposo, porque Dios ha provisto de una esposa, y también confiesa tus pecados, reconoce tus errores, reconoce tus faltas, seamos mansos y humildes de corazón de la misma manera que Cristo lo es, y reconozcamos que justamente necesitamos ayuda. Estamos en una etapa nueva donde muchas veces no sabemos o hacemos o replicamos los mismos errores que vimos en nuestros padres, y Dios nos viene a rescatar de eso. Dios quiere que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que atendamos a la voz de su sabiduría, y entonces, a pesar de las dificultades, vamos a poder encontrar en Cristo una verdadera paz, una verdadera plenitud, y podremos amar de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, y eso es lo que nos llenará. Muchísimas gracias, Aldo, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, y esperamos en Dios que Dios te siga ocupando y fortaleciendo para que seas un excelente consejero y también que seas un excelente esposo. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias a Dios. Muchas gracias a todos, a todas por haberse conectado el día de hoy, por habernos escuchado. Esperamos que puedan estar con nosotros en el siguiente podcast de Su Palabra en el Corazón. Que tengan un buen día. Adiós.